Bien, vamos a continuar con este tema tan interesante y tan extenso que es el de motricidad y marcha. Esto que vemos nosotros aquí es un corte coronal de los hemisferios cerebrales que se le conoce como corte de Charcot en honor a la persona que lo describió o que lo hizo con fines descriptivos. El corte de Charcot es un corte coronal. Bien, obviamente está manipulada la imagen con fines didácticos, con fines de explicarlo. Empezaré por decirles que el tema que trataremos aquí será el de cómo participa la vía extrapiramidal en la motricidad y en la marcha. Cuando recién se forma el sistema nervioso central, embriológicamente a partir del tubo neural, que a su vez viene del ectodermo, en la parte más superior, más craneal del tubo neural, se forman los hemisferios cerebrales, que ustedes están viendo aquí, como dije al principio, en un corte coronal. Estos hemisferios cerebrales reciben el nombre de telencéfalo. El telencéfalo. Ok. Cuando se forma el telencéfalo, la mayor parte de los cuerpos neuronales migran hacia la periferia, hacia la parte más alejada, más superficial de este telencéfalo para formar la corteza cerebral. No la voy a remarcar toda, solamente un pedazo, porque ya hemos hablado de la corteza cerebral y ya saben ustedes que es pues todo lo que está aquí de color café. Y bueno, en ella se encuentran los principales centros integradores de la motricidad, la sensibilidad, el pensamiento, el habla, el lenguaje, etcétera. Pero también una parte de los cuerpos neuronales que se forman inicialmente en el tubo neural, en la región del telencéfalo, una parte se quedan dentro de los hemisferios cerebrales y son estas figuras de color ovoide que obviamente están sobrepuestas aquí con la finalidad de explicarles lo que es el cuerpo estriado. Esto es un cúmulo de cuerpos neuronales que no migró en etapas embrionarias, en etapas pues, embrionarias, todavía ni siquiera llega a ser feto cuando esto sucede. No migró y se quedó dentro del parénquima cerebral en medio de la sustancia blanca y recibe el nombre de cuerpo estriado. Se llama cuerpo estriado, como vamos a ver más adelante, porque tiene una serie de estrías que une a sus componentes entre sí. Bien, tenemos un cuerpo estriado del lado izquierdo y tenemos otro cuerpo estriado del lado derecho. Recuerden, ese es un corte coronal. Aquí vemos, nuevamente lo explico, la cisura interhemisférica, donde la dura madre forma la hoz, ¿sí? La hoz del cerebro. Y acá encima, pues ya saben ustedes, está cubierto por meninges. Y la dura madre forma la tienda del cerebro. Bien, cuando a partir de los cuerpos neuronales de la corteza motora, que pondremos nosotros la corteza motora en esta región, aproximadamente. La corteza motora, recordarán, es donde se encuentran las neuronas motoras superiores. Inicialmente esas neuronas motoras superiores en su etapa inmadura se llaman neuroblastos. Bueno, todas las neuronas se llaman neuroblastos y todavía no forman axones. Recuerden, estoy hablando de la formación del sistema nervioso central cuando estamos todavía en el vientre de nuestras madres. Pero en un momento dado ya estos neuroblastos
formarán axones. Y esos axones formarán lo que vemos aquí de color claro, que es la sustancia blanca. Porque se envolverán en vainas de mielina que histológicamente serán dadas por los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos con sus ramificaciones envuelven los axones y forman las vainas de mielina. En el sistema nervioso periférico hacen lo mismo otras células, que son las células de Schwann. En el sistema nervioso central no hay células de Schwann, pero hay oligodendrocitos. Pero bueno, se forman los axones y esos axones forman una banda que pasa por encima del cuerpo estriado y lo divide. Voy a marcarlo de otro color para que sea más notorio. Esta es una banda de axones. Yo creo que si lo pongo de blanco se nota mejor. Este es un grupo de axones que pasa por encima del cuerpo estriado y lo divide en dos regiones. Todo esto antes de nuestro nacimiento. A esta banda de axones, déjenme borrarle aquí porque aquí no debía haberlo puesto. A esta banda de axones que descienden y dividen al cuerpo estriado se le conoce como cápsula interna. Esta es la famosa cápsula interna que va a formar parte de la, como ya lo explicamos previamente, cuando hablamos de neurona motora superior, va a formar parte de la vía piramidal o de la córtico-espinal. Esta cápsula interna, aquí lo voy a poner, cápsula interna. Esta cápsula interna divide al cuerpo estriado en dos núcleos. Recuerden que un núcleo es un cúmulo de sustancia gris que está dentro de la sustancia, dentro de la corteza cerebral, es decir, no está en la corteza cerebral, sino en el interior, en los hemisferios cerebrales. Y estas dos regiones que serán formadas al dividirse el cuerpo estriado, una región superior que se llamará núcleo caudado y una región inferior, que es esta, que se llamará núcleo lenticular. Posteriormente, el núcleo lenticular se dividirá en dos regiones. Una región más externa. Núcleo lenticular es toda esta media luna, ¿no? Luego esa media luna se divide en dos regiones, una región superior que va a recibir el nombre de putamen, y una región más inferior o interna que va a recibir el nombre de globo pálido. Posteriormente, algo que para la explicación no es muy trascendente, el globo pálido se dividirá en dos regiones, una interna, que es esta, y otra externa, que es esta.
Bien, lo mismo por supuesto sucede en el lado contrario, pero no lo vamos a dibujar para no perder tanto tiempo, para no ser tan prolongado este video. Y pues ya ustedes saben que pues está sucediendo simultáneamente en ambos hemisferios las mismas situaciones, las mismas divisiones. Bien, a estos cúmulos que se forman a partir del cuerpo estriado y que se encuentran en los hemisferios cerebrales se les llaman núcleos de la base. Se les llaman núcleos de la base porque son cúmulos de sustancia gris, por eso son núcleos. Y de la base o basales porque están dentro de los hemisferios cerebrales. Entonces los núcleos basales que se forman inicialmente son el núcleo caudado en la parte superior y en la parte inferior el núcleo lenticular, y el núcleo lenticular se dividirá en un putamen en su parte externa o superior y un globo pálido en su parte interna o inferior, y ese globo pálido luego se dividirá en una región externa que es esta y una región interna que es esta. ¿Okay? Bien, al mismo tiempo a nivel del diencéfalo se forman los tálamos que estoy aquí marcando, con todos los núcleos que ya conocemos, de los cuales los más importantes son el anteromedial y el anterolateral. Y también se forman otras regiones importantísimas que participarán en la vía extrapiramidal en sus funciones motrices y de marcha. En el diencéfalo encontramos la formación de este núcleo, que ya no se considera núcleo basal porque ya no está en los hemisferios cerebrales, ya no está en el telencéfalo, sino que ahora está un poquito más abajo en el diencéfalo. Mismo diencéfalo donde encontramos los quiasmas ópticos, donde encontramos la glándula pineal, donde encontramos la hipófisis, donde encontramos el hipotálamo, donde encontramos el tercer ventrículo. Estos núcleos que se forman aquí, que no pertenecen al cuerpo estriado, son diencefálicos, reciben el nombre de núcleos. Siguen siendo núcleos porque son cúmulos de sustancia gris, pero ya no son basales, son núcleos diencefálicos que están abajo del tálamo y por eso se llaman núcleos subtalámicos. Con el epónimo de núcleos subtalámicos de Lewis. ¿Okay? O núcleos subtalámicos, sencillamente. Ahí ustedes verán uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Simultáneamente también, un poquito más abajo, en el mesencéfalo, se forma otro grupo de núcleos, entre los cuales destaca este que estoy remarcando aquí. Aquí ya es mesencéfalo. Estos núcleos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, recibirán el nombre, por su coloración, de sustancia negra. Okay. Bien, entonces tenemos ya filogenéticamente, embriológicamente, cómo es que se forma el telencéfalo, que nos da lugar a los hemisferios cerebrales,
cómo los neuroblastos inicialmente formados se van a la periferia en su gran mayoría para formar la corteza cerebral, pero algunos de ellos se quedan dentro, entre la sustancia blanca, para formar al cuerpo estriado en ambos hemisferios. Luego se forman los axones, no nomás de las neuronas motoras, no, de todas las neuronas, tanto aferentes como eferentes, sensitivas, motoras, mentales, etcétera. Pero de las motoras se forma la cápsula interna, que luego pasará a ser parte de la vía piramidal o haz corticoespinal. Esa cápsula interna pasa por encima del cuerpo estriado, en ambos lados obviamente, y lo divide en la parte superior en un núcleo caudado y en la parte inferior en un núcleo lenticular. El núcleo lenticular a su vez se divide en un putamen, que es este, y un globo pálido, que es este que está acá abajo. Luego el globo pálido se divide en una región externa o superior y una región interna. Mientras tanto, también a partir de la sustancia gris que queda dentro del parénquima cerebral, entre la sustancia blanca, a nivel de diencéfalo se formarán los tálamos y se formarán los núcleos subtalámicos, y a nivel de mesencéfalo se formará la sustancia negra. Bien, esta es la explicación inicial de lo que es el cuerpo estriado y cómo a partir de él se van a formar los núcleos de la base, y cómo a partir también de núcleos que se quedan en el diencéfalo y el mesencéfalo se forman otros núcleos, ¿sí? A partir de esa sustancia gris se forman otros núcleos que serán los tálamos, que serán los núcleos subtalámicos de Lewis y la sustancia negra, entre otros. Pero ahorita los que nos interesan para hablar de la vía extrapiramidal como partícipe, como protagonista de la marcha, estos son los más importantes. Vamos a continuar viendo lateralmente cómo están distribuidos estos núcleos. Cuando vemos aquí, acuérdense que este es un corte coronal, ¿sí? Vemos el núcleo caudado pequeño, vemos el núcleo lenticular un poco más grande. Sin embargo, si hiciésemos un corte sagital, veríamos las diferencias de tamaño y de forma que tienen estos núcleos. Aquí pueden ustedes observar que el más grande es el núcleo caudado, ¿okay? El núcleo caudado es todo esto. Tiene una forma arqueada que termina aquí. A un lado de cada ventrículo lateral. Acuérdense que hay núcleo caudado del lado izquierdo y del lado derecho. Bien. Esta región que se ve adentro, voy a marcarlo de otro color. Es el putamen, ¿okay? Y esta que se ve más adentro todavía, vamos a marcarla de otro color también. Esta es el lobo pálido. Al fondo, lo que ven de color rojo es el tálamo. Esta es una vista lateral. Aquí no alcanzamos a ver el núcleo subtalámico y la sustancia negra porque están más al interior,
por debajo del tálamo en el diencéfalo y ya en el mesencéfalo la sustancia negra. Esto que ven ustedes aquí, esta ruedita, no es parte del núcleo caudado, es el núcleo amigdalino o amígdala, que pertenece ya al sistema límbico, ¿sí? Al área afectiva. Entonces, sintetizando, tenemos un núcleo caudado visto sagitalmente, visto de lado, que es bastante grande, que tiene una cabeza, que tiene un cuerpo y tiene una cola. Vean, tiene una forma de arco. Debajo de él, remarcado en color verde, aunque casi no se nota, vamos a ponerle otro color para que se note mejor. Aquí está el putamen, remarcado en color azul. Más adentro, remarcado en color lila, estará el globo pálido y al fondo se ve el tálamo. ¿Okay? Todo lo que vemos alrededor pues es el hemisferio en este caso sería el hemisferio izquierdo. ¿Okay? Vemos las fisuras, vemos las circunvoluciones que normalmente se encuentran en la corteza cerebral. Ok, entonces esta sería una vista coronal de cómo se forman los núcleos basales a partir del cuerpo estriado, y esta ya sería la vista lateral. Bien, continuamos.